Misterios en la Antártida, la última expedición. Mi nombre es Isen Graves, y si estás escuchando esta grabación, significa que alguien encontró la cápsula que enterré en las profundidades heladas de la Antártida. Esta historia no es solo un registro de lo que ocurrió, es una advertencia. Fui parte de una expedición financiada por una corporación llamada Polaris Dynamics. Oficialmente, nuestra misión era investigar formaciones subglaciares inusuales detectadas por satélite. Oficiosamente, buscábamos algo que no debía existir, estructuras antiguas bajo el hielo, posiblemente construidas por una civilización desconocida. Éramos un equipo reducido, solo 6 personas, científicos, técnicos y yo, el geólogo encargado de perforar el hielo. Llegamos a una región aislada que ni siquiera aparecía en los mapas actuales. Tras días de perforaciones y noches llenas de un silencio que podía volverte loco, encontramos algo. Primero, fue una cavidad a 800 metros bajo el hielo, tan perfectamente esférica que no podía ser natural. Luego, un fragmento de material desconocido, metálico pero más liviano que el aire. Cuando bajé por primera vez, usando un arnés y un foco, lo vi, un portal circular, grabado con símbolos que no se parecían a nada que hubiera visto. Todo cambió al tercer día. Fue entonces cuando el Dr. Keller, nuestro lingüista, comenzó a descifrar los símbolos. Parecían contar una historia, advertencias sobre un dormido eterno y el peligro de perturbarlo. Pero Keller no quería detenerse, decía que era el descubrimiento de nuestras vidas. Esa noche, cuando los demás dormían, lo vi en el monitor de seguridad. Bajó al portal solo, con un artefacto que parecía un traductor sónico. La transmisión se cortó justo después de que Keller activara el dispositivo. Bajé con 2 de mis compañeros para buscarlo, pero solo encontramos su equipo destrozado y una extraña vibración en el aire, como si algo bajo el hielo estuviera despertando. Esa noche, comenzaron los ruidos, golpes sordos desde las profundidades y un sonido que era casi como un susurro, como si el hielo hablara. Luego desapareció Ingrid, nuestra ingeniera, mientras trabajaba en las comunicaciones. Solo encontramos su linterna, encendida y apuntando a una grieta recién abierta en el suelo. Era más que una simple grieta, era un túnel que parecía haber sido excavado desde abajo. Uno por uno, comenzaron a desaparecer. No había huellas en la nieve, no señales de lucha, solo esa sensación opresiva, como si algo invisible estuviera acechándonos. Ahora estoy solo. He bloqueado el acceso al campamento con barriles de combustible, pero puedo escuchar los susurros. Son más claros ahora. No es mi imaginación. Hablan mi nombre. Y lo peor es que no vienen desde fuera, sino desde debajo de mí. Antes de que sea demasiado tarde, dejo esta grabación. Si alguna vez encuentras este lugar, no lo explores. No intentes entender lo que hay aquí. Algunas cosas no están hechas para ser descubiertas, y hay secretos enterrados que deberían permanecer para siempre bajo el hielo. Si escuchas los susurros, ya es demasiado tarde. Historia 2. El eco del vacío. Todo comenzó con una señal. Trabajaba como técnico de comunicaciones en una estación remota en la Antártida. Nuestra base, Águila Negra, estaba aislada incluso para los estándares de ese continente. Éramos solo 5 personas, un equipo encargado de monitorear la actividad sísmica. Era un trabajo monótono, interminables días de silencio interrumpidos únicamente por el ulular del viento congelado. Entonces, una noche, algo irrumpió en nuestras frecuencias. Era un eco extraño, apenas perceptible, un patrón rítmico que parecía repetirse en intervalos regulares. No era interferencia natural, ni señales humanas conocidas. El jefe de la estación, el Dr. Ainsworth, creyó que podría ser un fenómeno relacionado con el movimiento del hielo. Pero cuanto más analizábamos la señal, más claro era que era algo más. Un sonido emergía detrás del eco, algo como una voz, profunda y gutural, que no pertenecía a ningún ser humano.
La señal parece provenir de unas 30 millas al sur, anunció Lena, nuestra cartógrafa, tras rastrear su origen. No tenía sentido, no había bases, ni instalaciones, ni siquiera zonas habitables en esa dirección. Pero, por supuesto, Ainsport decidió que teníamos que investigar. Nos dividimos en dos grupos. Lena, Ainsport y yo partimos en una moto de nieve hacia las coordenadas. Los otros dos se quedaron en la base para monitorear. El viaje fue infernal. A medida que nos acercábamos, el clima empeoraba. Era como si el viento intentara detenernos. Llegamos a una grieta inmensa en el hielo, un abismo que parecía interminable. Ahí, los detectores de Lena comenzaron a volverse locos. «Hay algo debajo del hielo», murmuró, ajustando el equipo. Entonces lo vimos. Un agujero artificial, perfectamente tallado, descendía hacia las profundidades del hielo. Era tan oscuro que parecía absorber la luz. «Esto no es natural», susurró Lena, aunque ninguno de nosotros necesitaba que lo dijera. Bajamos con el equipo de escalada. No tenía sentido, pero el agujero estaba más caliente a medida que descendíamos. La temperatura subía, y con ella, un olor a metal oxidado y algo más, algo podrido. Al fondo, encontramos una puerta. Gigantesca, de un material negro que no reflejaba la luz. Grabados cubrían su superficie, figuras humanoides retorcidas y monstruosas que parecían moverse cuando las mirabas demasiado tiempo. Ainsport, obsesionado, intentó abrirla. Apenas tocó la superficie cuando la señal volvió, pero esta vez estaba en nuestras cabezas. Era un coro de voces que no hablaban, sino que gritaban, como si 1000 almas fueran aplastadas al mismo tiempo. «No está cerrado, está sellado», murmuró Lena, temblando. Retrocedimos, pero el eco seguía resonando dentro de nosotros. La grieta comenzó a temblar, el hielo crujía, y algo más, algo enorme, se movía detrás de esa puerta. No esperé a que Ainsport intentara otra locura. Arrastré a Lena hacia la salida, mientras el viento que surgía del agujero traía un susurro que jamás olvidaré: «Libéranos». Cuando llegamos de vuelta a la base, los otros habían desaparecido. Solo quedaban las pantallas, todas mostrando el mismo patrón rítmico de la señal. Pero ahora no era un eco. Era una llamada. Una advertencia. Hemos intentado pedir ayuda, pero cada mensaje que enviamos vuelve con esas palabras grabadas: «Libéranos». Lena y yo intentamos destruir la estación, cortar todas las comunicaciones, pero sabemos que es inútil. Esto no es algo que pueda detenerse. Está despertando. Si alguna vez encuentras este registro, no busques la señal. No sigas los ecos. Déjalo enterrado, donde pertenece. Porque si cruzas la puerta, no habrá regreso. Historia 3. La colonia olvidada. Me llamo Samuel Drake, historiador y explorador independiente. Lo que voy a contar no está en ningún libro, ni en los archivos de las grandes universidades. Es algo que nunca debió ser descubierto. En 1967, la Marina de los Estados Unidos organizó una misión secreta en la Antártida. Los registros oficiales mencionan investigaciones científicas, pero los documentos clasificados que encontré en una biblioteca olvidada de Buenos Aires decían otra cosa, hablaban de una colonia perdida. La colonia K. Se rumoreaba que un grupo de científicos alemanes llegó al continente helado durante la Segunda Guerra Mundial. Según los archivos, construyeron una base subterránea autosuficiente, lejos del alcance de cualquier nación. Durante años, no hubo noticias de ellos, hasta que un operador de radio captó una transmisión en 1966. La señal solo repetía una palabra: Calters. Corazón frío. No podía resistirme. Junté un equipo de 4 personas y conseguimos los permisos para investigar fenómenos históricos. Nuestro guía local, Víctor, parecía nervioso desde el principio. Hay lugares que deben ser olvidados,
nos dijo más de una vez. Debería haberle hecho caso. Después de días de viajar en motos de nieve y cruzar grietas heladas, encontramos lo que buscábamos, una entrada al subsuelo, cubierta por una gruesa capa de hielo. Las marcas en la roca eran inconfundibles, símbolos únicos, mezclados con extrañas geometrías imposibles, como si fueran de otra realidad. Adentrarse en el túnel fue como descender a otro mundo. Las paredes estaban recubiertas de un metal opaco que no reconocimos. A cada paso, el frío se volvía más intenso, pero la sensación más perturbadora era el silencio absoluto, como si el aire absorbiera cualquier sonido. Finalmente, llegamos a la sala principal. Era un laboratorio, o al menos lo había sido. Había escritorios cubiertos de polvo, equipos de radio antiguos y documentos que crujían al tocarlos. Pero lo que dominaba la habitación era un enorme cilindro de cristal en el centro. Dentro, flotaba algo, humanoide, pero no del todo. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Emily, nuestra bióloga. La criatura tenía una piel grisácea y venas negras que parecían latir con un pulso propio. Su rostro estaba cubierto por una máscara metálica con runas similares a las de la entrada. Mientras explorábamos, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El cilindro emitió un zumbido bajo, y luego se escuchó un grito desgarrador desde algún lugar más profundo en la instalación. No estaba solo. «Nos vamos ahora», grité, pero Víctor estaba petrificado, mirando uno de los monitores que milagrosamente se encendió. Una grabación borrosa mostraba a los científicos originales. Estaban rodeando el cilindro, haciendo anotaciones, hasta que algo salió mal. En el video, la criatura se movió. Luego vinieron los gritos, la sangre, y el silencio. No sé cómo llegamos a la salida, pero al llegar al túnel, encontramos algo peor. Las paredes estaban cubiertas de escarcha negra, y figuras humanoides, congeladas pero moviéndose lentamente, salían de las sombras. Tenían los mismos rostros pálidos y las máscaras metálicas. No nos perseguían, avanzaban lentamente, como si supieran que eventualmente no habría escape. Cuando finalmente llegamos a la superficie, nos dimos cuenta de que el viento se había detenido. Todo estaba inmóvil, como si el continente mismo hubiera contenido la respiración. Ahora estoy solo. Los demás no lograron regresar, y el campamento base fue destruido cuando llegué. Antes de que la radio dejara de funcionar, escuché la señal. Esta vez, las palabras eran claras. Calters, aún vive. No volveré a ese lugar, pero sé que no importa. Lo que estaba allí abajo ya no está dormido. Está esperando. Si alguna vez encuentras información sobre la colonia K, quémala. No permitas que el mundo descubra lo que yace bajo el hielo. El corazón frío no debe despertar. Historia 4. El barco fantasma. Mi nombre es Jonathan Ale, oceanógrafo y explorador. Pensé que nada en este mundo podía sorprenderme después de años navegando en los océanos más remotos. Me equivoqué. Todo comenzó cuando recibimos una transmisión de emergencia en la costa antártica, cerca del mar de Weddell. Era un mensaje codificado en un formato tan antiguo que tuvo que ser descifrado manualmente. SOS Endeavour. Deriva hacia el abismo. Tripulación desaparecida. Necesitamos ayuda. El nombre Endeavour me heló la sangre. Era un barco británico que se perdió hace más de un siglo, desapareciendo sin dejar rastro. La última vez que fue visto, exploraba un área cercana al Polo Sur. Nadie había encontrado sus restos. Junto a mi equipo, decidimos investigar. Nos embarcamos en el Aurora, un rompehielos equipado para misiones extremas. El radar detectó algo enorme bajo el hielo, a unas 15 millas de nuestra posición inicial. Era el Endeavour, o lo que quedaba de él. Rompimos la gruesa capa de hielo y desplegamos un dron submarino para inspeccionar los restos. El barco estaba perfectamente conservado, como si hubiera quedado atrapado en el tiempo.
sin signos de daño, pero tampoco de vida. Decidimos abordarlo al día siguiente, algo que ahora lamento profundamente. Cuando subimos al Endeavour, la atmósfera era opresiva, pesada. El frío era más intenso de lo que debería ser, incluso para la Antártida. Los pasillos estaban vacíos, cubiertos por una fina capa de hielo. Pero lo más inquietante eran las marcas en las paredes, dibujos tallados, círculos concéntricos y extraños símbolos que ninguno de nosotros podía reconocer. En el puente, encontramos el diario del capitán. Las últimas entradas describían cómo la tripulación comenzó a experimentar alucinaciones tras descubrir un objeto en el hielo. Algo redondo, negro como la noche, que no reflejaba la luz. Decían que emanaba un canto hipnótico, un sonido que parecía invitarte a acercarte. En ese momento, uno de mis compañeros, Carter, gritó desde la cubierta inferior. Corremos hacia él y lo encontramos mirando fijamente al suelo. Había un cadáver congelado, un hombre con el uniforme de la tripulación original. Pero su rostro, era como si hubiera muerto gritando, sus ojos abiertos y llenos de terror, y una capa de escarcha negra cubriendo su piel. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido profundo, como un susurro en una lengua extraña, resonó por todo el barco. No había viento, ni tormenta. Solo nosotros y ese canto gutural que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Intentamos huir, pero las puertas se cerraron detrás de nosotros, como si el barco estuviera vivo. Las luces de nuestras linternas parpadeaban, y en cada destello, veíamos sombras que no deberían estar ahí. Nos dividimos para buscar una salida, y ahí fue donde cometimos el mayor error. Cuando regresé al puente, Carter ya no estaba. Solo encontré su linterna y algo más, una esfera negra, flotando en medio de la sala. Era del tamaño de una pelota, pero emitía un frío tan intenso que podía sentirlo desde varios metros de distancia. El canto era más fuerte, casi ensordecedor, y sentí como mi mente comenzaba a ceder, a llenarse de imágenes imposibles, océanos invertidos, cielos oscuros y una figura inmensa que me observaba desde el vacío. Corrí. No sé cómo, pero logré volver a la aurora. No había rastro de Carter ni de los otros. Solo el Endeavour, que se hundía lentamente de nuevo en las aguas heladas, como si el hielo lo reclamara. Ahora estoy aquí, escribiendo esto. Las autoridades nunca creerán mi historia. La esfera negra, el canto, las sombras. Pero sé lo que vi, y sé que no estoy a salvo. Anoche, el canto volvió, pero esta vez no estaba en el barco. Estaba en mi cabeza.